Nosotros hoy seguimos en nuestra serie del libro de Efesios. Entonces quiero invitarles que abran sus Biblias al libro de Efesios y el capítulo 6. Y hemos estado viendo hasta ahora Pablo hablando de cómo nosotros debemos vivir como cristianos. Dice en el versículo 5:15, dice, por tanto tengan cuidado cómo andan. Y ha hablado de cómo debemos andar en la familia, ha hablado de la iglesia, ha hablado como esposo y esposa, y también como padres, cómo debemos andar. Y hoy llegamos a la parte del capítulo 6, versículo 5, donde habla de cómo debemos andar en el trabajo. Y estaba reflexionando esta semana y creo que nosotros vivimos en una cultura que divide y separa las distintas áreas de la vida. Muchas veces la familia es separado de las amistades, que es separado de la iglesia, que es separado de la escuela, que es separado del trabajo. Son esferas distintas de nuestras vidas. Y así a veces nosotros podemos empezar a pensar y hasta actuar diferente en cada área y cada lugar diferente de nuestras vidas. Y creo si hay un lugar donde eso más suele pasar y puede pasar, sería en el trabajo. Y a veces parece que Dios no tiene mucho que ver con lo que pasa en el trabajo, porque al final hay muchos aspectos del trabajo que son temas más prácticos que espirituales. Yo me acuerdo, yo por un tiempo trabajaba en la área de construcción y actualmente en framing. Yo no sabía nada de eso, entonces yo tenía que aprender desde muy poquito cómo ayudar y cómo construir una casa, ¿no? Entonces tenía que aprender de las tablas, los tamaños, cómo medir, cómo cortar, cómo hacer una pared, cómo planificar y anticipar la plomería, electricistas, ¿no? Que iban a venir. Y al final pasé todo el día pensando en los detalles de mi trabajo, ¿no? Los detalles, aprendiendo y buscando hacer mejor esfuerzo de hacer una alta calidad de trabajo. Y así creo que muchos pasamos el día de trabajo. Y entonces nos viene a la mente, ¿a Dios le importa que hagan el trabajo? Si la Biblia no me habla de los detalles de cómo construir una casa, cómo reparar un carro, cómo limpiar un negocio o lo que sea tu trabajo, entonces, ¿qué tiene que ver Dios con mi trabajo? Y nos viene a la mente, entonces pensamos, bueno, quizás es suficiente solo enfocar en Dios, en mi familia, en la iglesia. ¿Eso está bien? ¿O será de que hay una manera de honrar a Dios en el trabajo? Entonces, el día de hoy, eso es la pregunta que quiero responder. ¿Hay una manera de honrar a Dios en el trabajo? ¿Cómo puedo agradar y glorificar a Dios en el lugar de trabajo? Que sí tiene muchos detalles prácticas y partes, sí, muy de la vida cotidiana. Entonces, para ver eso, vamos a estudiar Efesios 6, de 5 a 9. Y entonces vamos a leer el pasaje juntos. El Efesios 6, del 5 a 9. Dice así: Siervos, obedezcan a sus amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de corazón como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y ustedes, amos, hagan lo mismo con sus siervos y dejan las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Vamos a orar.
Señor, te damos gracias, Señor, porque tú nos diriges en todos los aspectos de nuestras vidas y hasta nos ayudes a saber cómo honrar a ti en el trabajo, Señor. Pido que el día de hoy uses tu palabra para fortalecernos, para animarnos, para dirigirnos y para ayudarnos a crecer en agradar a ti en el trabajo, Señor, en nuestras vidas cotidianas, Señor, para que sean agradables a ti, Señor. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el día de hoy queremos responder a esta pregunta. Entonces, el título del sermón se llama Trabajando para el Señor, porque queremos ver juntos cómo trabajar para el Señor. Y vamos a verlo en dos partes. Primero, vamos a ver que debemos servir con sinceridad para el Señor. Y segundo, vamos a ver que debemos liderar con humildad para el Señor. Y veremos eso, y entonces el resumen de lo que quiero hablar hoy es el siguiente, y podría decir la idea central del sermón, sería esto, que nosotros debemos trabajar con servicio sincero y liderazgo humilde, buscando la voluntad y recompensa de nuestro amo celestial. Entonces, quiero empezar con la primera parte que empieza en el versículo 5. Y lo que vemos es que Pablo empieza hablando a los siervos y cómo ellos pueden honrar al Señor en el trabajo. Y es importante saber que la esclavitud en ese entonces era diferente de la esclavitud moderna que nosotros tenemos en mente, en que más que 50% de los humanos que eran parte del Imperio Romano eran esclavos. Entonces era parecido al sistema de trabajo que nosotros vivimos ahora. Entonces cuando Pablo aquí habla a los siervos, está hablando de un gran porcentaje de cada iglesia en ese entonces. Entonces él quiere hablar y dirigirlos, de decir, mira, cómo ellos pueden honrar en su trabajo. Y quiero desarrollarlo en tres partes, y creo que es lo que hace Pablo. Primero vamos a ver qué debemos hacer, qué hacen los siervos. Segundo, cómo lo hacen. Y tercero, para qué lo hacen. Entonces, tres partes, qué, cómo y para qué. Entonces, empezamos con el qué. ¿Qué debemos hacer? Bueno, Pablo dice que los siervos deben honrar al Señor en hacer dos cosas. En primero, obedecer, en el versículo 5. Y segundo, en el versículo 7, deben servir. Y aquí la idea de obedecer es que deben cumplir lo que el amo pide del siervo. Así que no deben hacer las cosas a medias o sino buscar cumplir con todas sus responsabilidades. Y segundo, deben servir. Y eso es mucho más amplio porque es que un siervo debe buscar el bien de su amo, buscando suplir cualquier necesidad. Entonces los siervos son llamados ¿a qué? A dos cosas, a obedecer y servir. O sea, son llamados a un trabajo diligente para sus amos. Y antes de continuar, quiero pasar y notar que este trabajo que describe Pablo es algo que es instituido de Dios desde el principio. No sé si se acuerdan, es lo que vemos es que aún antes de la caída, Dios manda que los seres humanos trabajan, ¿no? Si vamos a Génesis 1, vemos y dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerce dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra. Y luego vamos al 2:15, vemos, dice, el Señor Dios tomó el hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. O sea, el trabajo. Y todo esto antes de la caída de Adán y Eva. Entonces, el trabajo era parte de ser hecho a la imagen de Dios. Y así siempre ha sido una parte
de cómo el ser humano honra y glorifica a Dios con su vida. Entonces, desde el primer momento, Dios nos creó para trabajar. Y ahora, aunque el trabajo no viene de la caída, sí ha sido impactado por la caída. En el capítulo 3, Dios dice que como consecuencia del pecado, dice así, el 17, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor, ¿no?, de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Entonces vemos que a causa del pecado, el trabajo ha sido impactado. Y ahora es algo arduo, es algo difícil. Y interesante, vemos los siguientes capítulos de Génesis, vemos otras cosas que también impactan el trabajo. Vemos que hay maltrato entre los seres humanos, algo que experimentamos en el trabajo, ¿no? Y además hay el uso de buenas cosas como el trabajo para fines egoístas. Entonces vemos que el trabajo sí ha sido profundamente impactado por el pecado. Pero aún así, en Efesios 6, Pablo entonces se acerca a los efesios en este contexto del trabajo, diseñado por Dios, pero corrompida por el pecado, corrompido por la caída y el pecado, ¿no? Pero aún así, Pablo dice, mira, el trabajo es algo bueno que debemos hacer en el servicio de Dios. Y antes de seguir a ver cómo debemos trabajar, quiero animarles a notar que el trabajo es parte del diseño de Dios para ti y para mí y para cualquier ser humano. Y de hecho la Biblia es muy claro que todos debemos trabajar. En 2 Tesalonicenses 3 dice, les ordenábamos esto, si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Qué fuerte, ¿no? En el 1 Timoteo 5 dice, pero si alguien no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y en los Proverbios advierta, dice, en el capítulo 33, dice, y un poco de dormir, y otro poco de dormitar, otro poco de cruzar las manos para descansar, y llegará tu pobreza como ladrón, y tu necesidad como hombre armado. Eso suena como nosotros en la mañana, ¿no? Poco más de dormir, ¿no? Pero al final, no es que no descansamos, que vamos a ver un poco más, sí debemos descansar, pero la pereza en sí, evitar trabajar, no tiene lugar en la vida cristiana. Es una rebelión contra el diseño de Dios y el mandato de Dios. Entonces, si tú eres esposo, debes entender que la responsabilidad de asegurar que hay provisión para tu familia cae en ti. Menos que hay casos extraordinarios, que hay momentos que no, creo que debes estar trabajando, proveyendo para tu familia. Y sé que hay casos, ¿no?, que pasen, pero eso debe ser lo que es normal para nosotros como esposos. Y aún si estás aquí y quizás no trabajas un trabajo pagado, igual debes acercarte al trabajo de día en día con diligencia. Entonces, si eres ama de casa, invierte tu tiempo bien en cuidar de tu familia y de tu casa. Si eres estudiante, ordena bien tu tiempo para estudiar con diligencia. Si eres joven, cumple con las tareas de la escuela para poder servir a tu familia y ayudar a tus padres en la casa. Entonces, hermanos, no debemos dejar que la pereza nos gane ni controle, sino debemos servir a Dios en el trabajo. Y creo que es algo que todos en momentos luchamos, ¿no? Y entender, escuchar, no, somos llamados a trabajar para la gloria de Dios. Entonces, en resumen, Pablo manda que los siervos trabajan con diligencia, obedeciendo y sirviendo a sus amos como parte del llamado de Dios para ellos. Entonces, eso es el qué. Segundo, llegamos a cómo debemos obedecer y servir. Y Pablo sigue explicando la manera en que pueden honrar a Dios
en cómo trabajan. Entonces noten conmigo en el versículo 5 que dice, siervos, obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de corazón como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirven como de buena voluntad, dice, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, y sea siervo o sea libre. Entonces explica que hay una manera cristiana de trabajar y servir a los amos humanos. Y es interesante que no califica este servicio por cómo es el amo, sino nos llama a obedecer y de un corazón de buena voluntad y no evaluar si el amo merece o no merece nuestra obediencia o nuestro servicio. Entonces somos para honrar al Señor, somos llamados a evaluar nuestros propios corazones. ¿Y cómo deben ser nuestros corazones entonces? ¿Cómo deben ser? Bueno, primero deben obedecer con temor y temblor. Y es interesante, esas son las mismas palabras que aparecen en Filipenses 2:12, que dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Y creo que muestra un poco la seriedad y importancia que deben poner a su trabajo. Pablo quiere que el respeto y honra que merece el amo, que ellos den el respeto y honra que merece el amo en los pensamientos, en las acciones y las palabras. Que hay un temor apropiado, ¿no?, de poder servir y obedecer bien. Segundo, estos siervos deben obedecer con sinceridad de corazón. Dice, el siervo debe tener un corazón que genuinamente busca hacer bien para el amo. O sea, prohíbe cualquier clase de motivaciones engañosas o mezcladas, ¿no? Tercero dice que no deben servir para ser vistos, ni para agradar a los hombres. Y creo eso es una tendencia de todos, y de un lado quizás es de solo trabajar cuando están siendo supervisados o vistos, ¿no? O sea, la calidad de trabajo no debe cambiar cuando está el jefe y cuando no está, ¿no? Además, creo que advierta de usar el trabajo para hacerse parecer bien. O sea, podemos caer en la trampa de estar siempre pensando en cómo avanzar en el trabajo, cómo crecer nuestro negocio, cómo crecer nuestra carrera, buscando siempre la siguiente promoción o aumento, buscando parecer bien por el trabajo que tenemos. Entonces, uno no debe trabajar solo para ser visto. Entonces, cuarto, dice que debe servir también de buena voluntad. Así no deben tener rencor, malicia ni resentimiento contra sus amos. O sea, con una buena actitud en el trabajo. Podríamos resumir todo esto en que la manera que deben obedecer y servir a sus amos es la misma en que obedecen y sirven a Dios. Porque al final la obediencia al amo no es motivado por la bondad del amo, sino por la lealtad a Jesucristo y un deseo de honrar a Él. Y creo, sí, para los que tienen padres, que no tengo todavía, pero saben la importancia del corazón en el trabajo, ¿no? Porque todos han notado la diferencia de una obediencia de buena voluntad y de mala voluntad. De un corazón que es obediente y busca servir, y el corazón de un hijo que hace lo que debe hacer, pero sabe que el corazón está mal. Entonces, si hay una diferencia, no es meramente obedecer y servir, sino también Dios nos llama a evaluar nuestros corazones. Y Pablo entonces aquí llama la atención a los siervos sobre los pecados de corazón en el trabajo.
Entonces, pensando ahora en nosotros, aunque ninguno somos siervos hoy en día, creo que podemos aplicar esta instrucción a nosotros también en el trabajo. Entonces, quiero hacerte la pregunta. ¿Cómo es tu corazón en el trabajo? Creo es muy fácil desviarnos, ¿no? Que tenemos un corazón que es crítico, que es frustrado y descontento. ¿Muestras un honor y aprecio para tu jefe? ¿Sirves a tu compañía o clientes de sinceridad de corazón y de buena voluntad? Es muy fácil pecar en siempre criticar a nuestros jefes, a nuestros compañeros de trabajo. Y quizá pensando que el hecho de que no son perfectos o tienen fallas significa que podemos tener corazones irrespetuosos. Entonces somos llamados a un corazón puro, sincero en el trabajo. Y también es muy fácil caernos en el temor del hombre en el trabajo. Puede ser primero en que siempre estamos enfocados en ser bien vistos de nuestros jefes, particularmente para avanzar, ¿no? Quizás siempre hacemos lo que piden, accedimos a las horas extras o a trabajar el fin de semana para agradarlos. O quizás hacemos cosas moralmente equivocadas para mantener nuestro estado en la compañía. O al otro lado, escondemos errores para evitar las consecuencias de lo que hemos hecho. Entonces podemos buscar parecer bien delante de los jefes. Pero también podemos estar preocupados por ganar el favor de nuestros compañeros del trabajo. Y así nos reímos de chistes inapropiados, nos unimos a las quejas, críticas y chismes pecaminosos. Entonces, de los dos lados estamos cayendo en el mismo error de buscar agradar a los hombres en el trabajo. A fin de cuentas, debemos saber, mira, si vamos a honrar al Señor en el trabajo, nuestros corazones y acciones son una parte esencial. Mira, hermanos, debemos ser empleados que obedecen y sirven. Debemos ser empleados confiables y consistentes. Debemos trabajar con diligencia. Debemos llegar a tiempo. Debemos reconocer nuestros errores. Debemos crecer en aptitud y calidad de trabajo. Debemos buscar el bien de la compañía. Y todo eso con un corazón genuino y gozoso. Y eso es difícil, ¿no? Entonces, si queremos honrar a Dios en el trabajo, primero debemos trabajar duro, obedeciendo y sirviendo a nuestros amos. Y segundo, debemos buscar tener corazones sinceros. Entonces, hemos visto el qué hacemos y cómo lo hacemos. Y entonces, ¿para qué lo debemos hacer entonces? Y Pablo sigue explicando que el trabajo es un lugar donde se puede hacer la voluntad de Dios. Y increíblemente, hasta se puede ganar recompensa eterna en el contexto del trabajo. Entonces, lejos de ser un lugar donde a Dios no le interesa, el propósito principal del trabajo es servir a Dios. Regresando al texto, lo leamos otra vez, pero nota las veces que nos apunta a este propósito de agradar a Dios. Vémoslo. El versículo 5 dice: siervos, obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de corazón, ¿qué? Como a Cristo. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón, ¿qué? La voluntad de Dios. Sirvan de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Así que
la obediencia y servicio a los amos fluye de nuestro compromiso mayor de hacer la voluntad de Cristo. Y porque esperamos más que un salario terrenal, sino esperamos y buscamos una recompensa eterna, una vida eterna con nuestro Señor. Y eso da propósito y importancia a todo trabajo. Me gusta como un comentarista dice, aunque pueden enfrentar días arduos de trabajo difícil, y si les pida hacer tareas ingratas que nadie quiere hacer, el Señor se fija en todo lo que hacen y pueden tener la seguridad de una recompensa futura. O sea, Pablo quiere levantar los ojos, nuestros ojos, de las cargas del día en día a la esperanza de una vida eterna con Él, a quien hemos servido todas nuestras vidas. Entonces, en resumen, aunque sí uno sirve a su amo terrenal para recibir una recompensa de dinero, de terrenal, ¿no? Pablo dice que el propósito final del trabajo es agradar a nuestro amo celestial, ¿no? Y buscar una recompensa eterna. Entonces es importante hacernos la pregunta, ¿a quién servimos en el trabajo? Y para hacer esto, es importante que primero podemos evaluarnos y decir, ¿quién es el Señor de mi vida? Porque si dice la palabra que todos nacemos, no con Dios como nuestro Señor, sino en rebelión contra Dios. Todos nacemos con un amo, quien es el diablo. Todos nacemos viviendo en contra de Dios. Y entonces, y eso se llama el pecado, lo que hacemos contra Dios. Y eso es la importancia de la venida de Jesús, que vino y vivió una vida sin pecado y murió en la cruz para nosotros, tomando el castigo que todos merecemos por rebelar contra nuestro Creador. Y ahora, si nosotros nos arrepentimos, reconozcamos nuestro pecado y ponemos nuestra confianza y fe en Cristo, podemos ser salvos. Pero eso requiere un cambio de amo, un cambio de Señor, de buscar agradar a nosotros, agradar a nuestro Padre Celestial. Entonces ese es el primer paso. No puedes servir a Dios en el trabajo si sigas en rebelión contra Él en tu vida. Pero para nosotros que hemos entregado nuestras vidas a Cristo, también es importante este punto. Porque creo que muchas veces podemos perder el enfoque principal y en cambio buscar otras cosas en el trabajo. Y particularmente el dinero y el avance laboral y económico. Podemos fácilmente mezclar las necesidades de provisión para la casa, que sí necesitamos, que es un mandato bíblico, con nuestros deseos de avance económico. Se mezclan. Y creo que la primera señal de esto es cuando empezamos a sacrificar prioridades bíblicas para ganar más dinero o avanzar en nuestras carreras. Podría ser quizás en deshonestidad, quizás en robar horas de la compañía, en falsificar los impuestos o en aprovechar de clientes. También puede ser en descuidar nuestras responsabilidades al Señor, a la iglesia, a nuestra familia, por el trabajo. Entonces debemos hacer las preguntas. ¿Qué impacto tiene mi trabajo? ¿Mi tiempo a solas con el Señor para orar y leer la palabra?
En tiempo de calidad con mi esposa o mi esposo, donde podemos conversar y orar juntos. ¿Qué impacto tiene mi trabajo en mi tiempo con mis hijos para jugar, para hablar y leer la palabra juntos? Si nuestro ritmo de vida y trabajo es tal que estamos descuidando nuestra relación con el Señor o nuestra familia, hemos dejado de trabajar para el Señor y empezado a trabajar para algo más. Podemos sacrificar nuestras familias en el altar del dinero o bienes materiales o éxito en nuestras carreras. Y si te encuentras con un estilo de vida que requiere este nivel de trabajo, quiero animarte a evaluar también tus gastos. ¿Dónde estamos invirtiendo nuestro dinero? ¿Cómo podemos cortar o ahorrar? Es posible que necesitamos cambiar un poco la dieta, manejar un carro más viejo, tener ropa más antigua, muebles de segunda mano, una celebración de cumpleaños más pequeña. Nosotros vivimos una cultura que busca vendernos la idea de que siempre necesitamos más. Necesitamos un carro mejor, el celular del año, la ropa más de moda. Y nosotros muy fácilmente empezamos a creer esas mentiras. Podemos ser llevados por ellos y ver nuestros corazones empezando a vivir para el avance, para el crecimiento, para más. Entonces debemos ser muy cuidadosos de la codicia que tan fácilmente levanta en nuestros corazones. Y de manera particular, quiero animarles a tener mucho cuidado con los préstamos y las tarjetas de crédito. De promedio, en este país, tenemos 20,000 de deudas por persona. Y eso no cuenta deudas para casas. Eso es tarjeta de crédito, otras cosas. Y eso es, aquí en los Estados Unidos, somos fanáticos de los préstamos, ¿no? Y quizás lo han visto llegando acá, como en todos lugares puedes sacar un préstamo para esto, lo otro, aquello, ¿no? Pero, y al final es genial porque aunque no tenga el dinero, lo puedo tener hoy, ¿no? Y puedo tener un mueble nuevo, un carro nuevo, lo que sea nuevo, el día de hoy. Salgo con lo que yo quiero, ¿no? Pero la cosa es que un préstamo puede muy fácil terminar siendo un señor que manda en todos los aspectos de nuestras vidas. Entonces debemos tener mucho cuidado, mucho cuidado. Entonces antes de comprar algo por un préstamo, evalúa bien. Y decir, mira, si lo vas a comprar, entonces evalúa primero si lo que vas a comprar es realmente necesario. Y no solo la cosa, pero también la calidad de lo que vas a comprar. Y dice, mira, hay una opción más barata que quizás alcanzo o con un pago un poco menos que alcanzo para no ponerme la presión de pagos tan grandes. Y segundo, les animo a pensar, puedes fácilmente alcanzar el pago mensual con lo que ganas ahora. Porque al final, dice, bueno, quizás la alcanzo con otro trabajo más y esto. Y sin pensarlo mucho, es muy fácil que las deudas van a comer a ti y a tu familia. Entonces, hermanos, tengan mucho cuidado, piénsenlo bien, evalúenlo bien, haz los cálculos bien. La verdad, para mí, yo soy casi no saco, mejor manejo el carro viejísimo que tengo, porque digo, bueno, yo no sé si alcanzamos algo más, entonces vamos a ir con menos y seguimos adelante, ¿no? Y obviamente hay detalles en esto. De casas es una inversión un poco diferente. Igual hay que evaluar. El pago es algo que viene mensual, ¿no? Porque al final nos pueden gobernar, ¿no? Porque ya tenemos que buscar otro trabajo, esto. Entonces cuídense, hermanos. Porque pueden pensar que trabajas ya no para el Señor, sino para pagar las deudas, ¿no? Y sé que muchos quizás están ahí. Entonces les animo, sigan trabajando, orando, que Dios les ayude a librar de eso.
y poder como tener más paz y descanso, ¿no? En ese área. Entonces, en resumen, quiero animarles que hagan los sacrificios de vivir con menos para dar tiempo y dinero para invertir en tu familia, en tus hermanos y en la obra del Señor. Entonces, la recompensa verdadera que debemos buscar en el trabajo no es un salario monetario, sino la aprobación de nuestro Señor y una recompensa eterna. Y eso es increíble, que nosotros podemos ir al trabajo, algo quizá difícil, ingrato, y decir, Señor, estoy haciendo tu voluntad aquí. Estoy buscando una recompensa eterna en ese trabajo que no me gusta, ¿no? Y gloria a Dios, qué increíble esa promesa y la oferta a nosotros. Entonces, Pablo manda a los siervos a obedecer y servir con corazones sinceros, buscando agradar al Señor. Entonces, Pablo sigue en la segunda parte hablando de cómo los amos de manera particular deben buscar honrar al Señor en el trabajo. Dice en el versículo 9, y ustedes amos hagan lo mismo con sus siervos y dejan las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos, y para Él no hay acepción de personas. Entonces dice entonces que los amos deben tener las mismas actitudes y propósitos que los siervos, particularmente evitando la severidad. Cuando dice hagan lo mismo, eso se refiere a todo lo que acaban de hablar, ¿no? De liderar con el mismo sinceridad de corazón, de buena voluntad y también con el mismo propósito de agradar a Dios. Y en ese ánimo también apunta particularmente de que deben evitar las amenazas. Es fácil que los que están en liderazgo pueden empezar a aprovechar de su autoridad para maltratar o intimidar a los que están bajo su control. Que pueden empezar a sentir y actuar como superior a los demás. Y Pablo prohíbe eso. ¿Por qué? Porque al final la autoridad que tiene un amo, un jefe, es delegada y es limitada de Dios. Porque al final tanto el amo como el siervo son bajo la autoridad de Dios, ¿no? Y como dice aquí, para Él, para Dios, no hay acepción de personas. Así, su liderazgo debe ser un liderazgo humilde, amoroso, sometido al liderazgo de Dios, sabiendo su igualdad delante del Señor. Y sé que quizás muchos no tienen jefes así, y igual nos llaman, ¿no? a responder con fe, honrando al Señor. Pero a la vez sé que en esta congregación hay varios que son gerentes en su trabajo, quizás son dueños de negocios, y de este pasaje quiero animarles a dos cosas en la búsqueda de agradar a tu jefe celestial. Y el primero es que evalúa bien cómo tratas a tus empleados. Debes ser justo en tus expectativas y pago de ellos. Debes cumplir con tu palabra y no decir una cosa y hacer otra. Debes ser paciente y amable con ellos, reconociendo su igualdad delante del Señor. Debes buscar el bien de tus empleados, tanto físico como espiritual. Entonces planifica las horas de trabajo para que puedan pasar tiempo con sus familias y pueden tener tiempo de descanso. Y eso no significa que no hay consecuencias en no cumplir con sus deberes o ser malos empleados, ¿no? Eso sigue, pero aún así puedes liderar esas situaciones de manera justa, de manera apropiada y paciente. Entonces, evalúa eso, evalúa cómo tratas a tus empleados. Y de manera más amplia, evalúa todo lo que haces como jefe o como dueño de negocio a la luz de lo que espera Dios de ti. De decir, yo quiero agradar a Dios en mi compañía. Busca ser honesto y justo con tus clientes. El servicio que ofreces puede ser una manera que amas de amar a tu prójimo, ¿no? Entonces piénsalo no solo como en términos de lo que puedes ganar de ellos, pero también en cómo puedes servirles.
Eso no quiere decir que regalas todo, ¿no? Pero sí sabemos la diferencia, ¿no? De amar en la manera que ofrecemos y vendemos nuestro servicio, nuestro producto, lo que sea. Entonces busca ser honesto, justo, paciente, ¿no? Amable con los clientes. También busca obedecer las leyes del gobierno, particularmente en temas de impuestos o de licencias. Cumple con el gobierno lo que espera de ti. Y al final busca avanzar al reino de Dios a través de tu compañía. Y hay muchas maneras de hacer eso. Y algunos muy, muy intencionales, involucrados en misiones quizás. Otros en simplemente decir, bueno, vamos a honrar al Señor en las interacciones, en cómo manejamos esto. Pero siempre sabiendo que un jefe, un dueño de negocio puede honrar al Señor en cómo manejan sus compañías. Entonces, el hecho de ser jefe, gerente o dueño de negocio no quiere decir que no sigas viviendo bajo la autoridad de Dios y debes vivir para la gloria de Dios en el contexto del trabajo. Entonces, para terminar, quiero compartir con ustedes una manera, quizás una manera más, de evaluarte en el área del trabajo. Entonces, empezamos el día de hoy haciendo la pregunta, ¿será que hay una manera de honrar a Dios en el trabajo? Y la respuesta, según Pablo, es que seguramente sí, hay una manera de honrar a Él. Y Pablo dice entonces que podemos honrar a Dios y hasta recibir recompensa eterna cuando trabajamos con servicio sincero y un liderazgo humilde buscando la voluntad de Dios. O sea, a Dios le importa mucho cómo trabajamos. Y creo que una buena manera de evaluar si estás trabajando bien es evaluar si estás descansando bien. El trabajo que se hace para el Señor te va a llevar a un descanso interno y externo. Primero debemos tener un descanso interno en que no andemos preocupados por nuestros trabajos, negocios y finanzas, sino que en nuestro corazón descansamos en la provisión y en la bendición del Señor. Hay un descanso interno, porque trabajo para el Señor y confío en Él para proveer para mí. Y eso va a reflejar en un descanso físico. Debemos vivir con ritmos de trabajo y descanso saludable. Hazlo una prioridad, parar y disfrutar de tu familia, de las bendiciones que Dios te ha dado en tu familia, en la iglesia. Entonces, que descansemos. Es importante. Porque cuando haces el trabajo para el Señor, podrás vivir una vida de descanso. También para el Señor. Como dice Mateo 6. Por tanto, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? ¿Por qué? Dice, porque los gentiles, los que no conocen a Dios, buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Nuestro Padre sabe nuestras necesidades. Entonces, confiamos en Él y trabajamos para Él. Dice, pero buscan primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. La pregunta al final es, ¿a quién sirves? ¿En quién confías? Dios es el único amo que nos promete la seguridad, el gozo y la paz y la provisión que todos anhelamos. Eso es una realidad que nos lleva a descansar en Dios. Entonces, cuando te levantas mañana para el trabajo, quiero que empieces el día un poco diferente. Que empiezas con una oración,
pidiendo de que puedas honrar al Señor en ese día de trabajo. De que tu corazón, las acciones, las palabras no sean guiados, no sean para agradar a tu jefe ni a los compañeros de trabajo, sino para agradar a Dios. Entonces, hermanos, que trabajemos con diligencia, lideremos con humildad, buscando agradar a nuestro Amo Celestial, esperando su recompensa eterna. Amén. Vamos a orar. Oh Señor, te damos gracias porque nos has llamado a vidas vividas para ti, Señor. Y aún algo tan cotidiano como el trabajo, Señor, es algo que cae dentro de tu dirección, bajo de tu autoridad. Oh Señor, guárdanos de la pereza, guárdanos de trabajar para agradar al hombre, Señor. Crezca en nosotros, Señor, corazones sinceros que buscan tu gloria y tu recompensa en el trabajo, Señor. Pedimos esto, que obres en nosotros, que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe y nos santifique y nos transforme, Señor, para tu honra y gloria. Y pedimos esto en nombre de Jesús. Amén.